Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Hoy vamos a ver 5 trucazos que te van a dejar con la boca abierta. Pero antes os voy a presentar el patrocinador del vídeo. Es Outsource, una página web donde podréis comprar vuestros componentes electrónicos. Hay resistencias, condensadores, tristores, de todo tipo de componentes electrónicos y mucho más. También podréis pasar los archivos Boom para realizar el pedido automáticamente, y si os registráis ahora tendréis bonos y cupones, además de la posibilidad de descargarse la aplicación para el smartphone. El primero, bueno, te digo trucazos que son también proyectos que puedes hacer con materiales reciclados. Vamos a eso. El primero es un soplete. Seguro que muchas veces has querido tener un soplete en casa que tenga una potencia suficiente como para derretir hasta algún metal. Bueno, pues eso lo puedes hacer fácilmente con un mechero, un tubito de boli y bueno, algunas cosas más. Realmente es que es súper fácil de hacer. El tubito de boli lo calentamos y lo metemos en lo que es la válvula del mechero. Sellamos con un poquito de silicona caliente. No os preocupéis porque esta parte no se va ni a calentar, simplemente es para que no se salga el gas del mechero. Hay que decir que el tubito en este caso parece que está sucio, pero está limpio. Bueno, no está limpio, está sucio, pero no está taponado por la tinta. Simplemente es que no he podido limpiarlo para que se vea transparente. Una vez que ya vemos que sale buena llama, ponemos el capuchón metálico y tenemos que conseguir una aguja hipodérmica de estas de jeringuilla. La ponemos en el tubito y, igual que hemos hecho en la parte trasera, en la parte delantera, sellamos también con silicona caliente. Todo esto es para que no se salga el gas. Y nuestro soplete está a mitad hecho. Ahora lo que necesitamos es avivar esa llama, potenciarla. Y eso lo vamos a conseguir mediante aire a presión, que meteremos junto a la llama con una aguja también de jeringuilla y una pajita o popote. Y para hacer el montaje, una goma de borrar nos vale. Silicona caliente, un par ahí de lonchas bien puestas y ponemos las agujas en paralelo, pero la del aire un poquito adelantada porque tenemos que doblarla con ayuda de un alicate sin estrangular el paso de aire para que se enfrenten o se junten los dos chorros de gas, digamos, el del gas del mechero y el gas del aire que nosotros soplemos. Y al soplar ahí vemos cómo concentra toda la llama en un solo punto. Tercer uno para que veáis de lo que es capaz de hacer este soplete. Lata de refresco de Coca-Cola, soplamos y en nada, cuestión de 2 segundos ha hecho un agujero en el aluminio. Es simplemente el gas de un mechero. Ahí veis cómo está pasando perfectamente y también podría derretir sin problema estaño, inclusive plomo. Aquí veis cómo está carbonizando, es cuestión de milésimas de segundo, un trozo de madera. Esto es madera de pino bien gruesa, pero no es rival para nuestro soplete. Vamos al siguiente invento, que es para limpiar cualquier cosa que necesitemos hacer con aire a presión. Esto es un bote de aire a presión que la gente compra, en mi caso yo también compro, para limpiar el teclado, el ordenador por dentro, disipadores, ventiladores, todo lo que necesitemos que haya mucho aire en un punto concreto. Vamos a replicar ese spray que cuesta como 7 euros, uno comercial, de forma prácticamente gratis, porque usaremos como recipiente un spray de desodorante usado, que haremos un agujero suficientemente grande para que entre una válvula de bicicleta que tengamos por casa pinchada, o sea que la válvula no la tenemos que tirar nunca. La cortamos y la dejamos a medida, dejamos como una arandelita de la propia goma que sea suficientemente pequeña para que la podamos meter por el agujero y se quede sellado. ¿Cómo sellaremos? Con silicona caliente. Metemos ahí un poquito para que haga buena adherencia. Y ya está, eso queda totalmente sellado, y si no, pues le damos ahí un poquito más. Y para evitar que se nos abra cuando lo estemos hinchando, que es el momento como más crítico de la válvula, de esa unión de válvula con el recipiente, cinta aislante, y ahora sí está totalmente fijado. Aquí tenemos el hinchador que vamos a usar, cualquier hinchador de bicicleta nos va a servir, y lo hinchamos hasta que veamos que está ahí ya un poquito duro, sin pasarnos a ver si vamos a reventar la válvula o lo que sea. Pero cuanto más lo hinchemos, evidentemente más aire comprimido va a haber.
T01, vamos a ver lo que es capaz, ahí apretamos y oye, ¿qué queréis que os diga? Que tenía esto polvo por un tubo, no sabéis la cantidad de suciedad que cogen nuestros teclados, así que ya no tenéis excusa para tener vuestro bote de spray a presión para que veáis la fuerza que tiene, es capaz de mantener en suspensión una pelota de ping pong durante varios segundos. ¿Que se nos gasta? Pues no hay problema, lo hinchamos de nuevo y a funcionar. Con el siguiente experimento vamos a comprobar qué recipiente de refresco es el que tiene un sellado más resistente. En caso que se nos caiga la bebida o se sobrecaliente o lo que sea, vamos a ver cuál está mejor sellado y explota, bueno, digamos que rompe ese sellado antes. Pepsi, el primero que reventó. Luego Schweppes. Ahí tenemos en cámara lenta, todos tienen más o menos el mismo calor, hemos puesto el mismo alcohol y mismos tiempos. El segundo ha sido Red Bull, ahí se ha bugueado un poco la imagen, lo siento, pero bueno, ahí queda en cámara lenta como reventó por un lateral. Y sí, Coca-Cola la clásica, es la que ha durado más. Ahora, la explosión ya fue inminente. Os puedo asegurar que llegó hasta el techo el salpicón que pegó. Así que ya sabéis, en el primer torneo internacional de refrescos en los que se enfrentaron Pepsi, quedando en el cuarto lugar y se rompió por la unión de... bueno, hinchó, pero se rompió por la unión del precinto este cuando levantamos y hace pss, pues por ahí rompió. En Schweppes reventó todo el precinto, o sea, lo rajó. En Red Bull por el lateral, el precinto quedó bien, pero el lateral lo rajó, ahí es donde hubo la falla, el precinto estaba intacto. Es un precinto muy bueno, pero en Coca-Cola literalmente salió la tapadera volando, pero el precinto aguantó, o sea, tiene un precinto muy bueno. Y continuando con las latas de refresco, ya que compré unas cuantas y hay que darles uso, os voy a enseñar un par de trucazos de supervivencia que seguro que os van a venir súper bien a lo largo de vuestra vida, porque os puedo asegurar que estas cosas no ocupan lugar en la cabeza, pero sí que nos pueden sacar de más de un apuro. En este caso vamos a hacer una lámpara de aceite, que es, digamos, un candil de aceite, que es con lo que se iluminaban hace muchísimos años, antes de que hubiera electricidad. La gente se iluminaba pues con esto, con aceite. Por ejemplo, hay lámparas romanas que en yacimientos arqueológicos se han desenterrado, se han descubierto, y es simplemente este mecanismo. Es un depósito de aceite, una mecha que al encenderla, el aceite por capilaridad sube por la mecha, en este caso es un trocito de papel, y ya está, y se mantiene encendida un montón de horas. Podemos hacer básicamente esto con cualquier material, siempre que sea aceitoso, grasoso. Aquí tenemos mantequilla y os voy a enseñar que también podemos hacerlo. Misma técnica pero distinto resultado. A mí me gusta más el de la lata de refresco, pero con simplemente un bloque de mantequilla, un trozo de papel higiénico que tenemos que embadurnar bastante con la mantequilla, seremos capaces de hacer otra lámpara, en este caso de mantequilla. Ambas son más o menos iguales, pero bueno, la de aceite, como he dicho, a mí me gusta más. Y por último tenemos un experimento que es científico. ¿Alguna vez habéis visto vuestra voz? Seguro que en estos momentos estáis diciendo no, la hemos escuchado cuando la hemos grabado, la voz es de otras personas o hasta música, pero ver la voz o el ruido o la música no se suele ver. Pues sí, esta es una máquina que convierte las ondas vibratorias de nuestra voz que van por el aire en imagen, y necesitamos, bueno, lo más importante va a ser un láser, pero teniendo el láser no hay problema. Crear una membrana con un globo y un tubito de papel higiénico o similar y el dicho láser, que nos vale cualquier láser, ¿vale? Hasta estos que se pueden comprar en tiendas de mascotas para jugar con gatos, nos vale cualquiera. Este es un poquito más potente, pero es el que yo tenía en casa. Y ahora una pieza secreta, que es un espejo, un pequeñito espejo, que podemos sacar, por ejemplo, de un elefante.
Ahí lo tenemos que pegar en la membrana justo donde coincide con el láser. Hemos marcado y con un poquito de silicona caliente, un pegamento así que pegue bastante bien, lo dejaremos fijado a la membrana y justo cuando apretamos el láser rebotará en el espejo y dará en cualquier superficie, siempre y cuando no sea ojos de nadie, ni un sitio donde moleste, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una pared. Y ahora, al hablar, haremos que la membrana vibre y podremos ver nuestra voz.